recibimos con el afecto de siempre, doctor. ¿Cómo le va? Cuenta regresiva en el Ecuador, cerrando prácticamente el mes de abril. Mayo trae pues estos hitos importantísimos. 14, inicio del periodo legislativo, ¿no? Un nuevo periodo legislativo, y 24, pues arranque de una nueva gestión gubernamental, un nuevo periodo de 4 años. Los pongo ahí, ¿no?, en el tapete del análisis, estos hitos, en momentos en que el candidato ganador y presidente en funciones, pues, desarrolla una gira presidencial, ¿no?, que tiene como objetivo justamente afianzar los lazos comerciales, hablar de temas de seguridad, posicionar esa imagen del Ecuador en ese gran espectro que puede llevarnos a conseguir inversión extranjera, que es lo que se requiere para a su vez potenciar también las fuentes de empleo en nuestro país. ¿Qué análisis hace de todo esto, doctor, a esta hora? Bienvenido. Bueno, gracias. Podemos resumir en lo natural o en la naturaleza, abril aguas mil, como siempre se decía. Pero abril nos deja buen aliento, nos deja aliciente, oxígeno fresco, sosiego y optimismo por el arrollador triunfo electoral de Daniel Noboa. Las más grandes potencias del mundo como Estados Unidos, la República Popular China, Rusia, la Unión Europea, Australia, el Reino Unido y muchos otros países de América Latina han reconocido el triunfo. Solo nos falta que nos digan que si hay democracia, los 3 o 4 dictadores de América Latina, el chavismo con el señor Maduro, la señora Sheinbaum con el gobierno, diríamos, mexicano aliado con el narcotráfico, el dictador de Nicaragua, el mareado del Evo Morales y el fumadito del señor presidente de Colombia. El resto va bien, el gobierno, el presidente goza de una nueva y enorme legitimidad, pero al mismo tiempo de un enorme peso que tiene para que su gobierno esté a la altura de las demandas, de los requerimientos y de las expectativas de los ecuatorianos. Por cierto que no hay que hacerse ilusiones, hay que poner los pies en la tierra. Tenemos un problema de economía, de déficit fiscal, de escasez de recursos, de deuda, de desconfianza en los mercados y el desafío, pues, de la necesaria reforma política o institucional que el gobierno tendrá que definirla si la afronta por la vía enredada y complicada de una constituyente o va por el camino de la enmienda y de las reformas parciales. Correcto, que podrían pues justamente irse desarrollando sin que haya tanto trauma. Algo puntual, adicional de mi parte, en medio de todo esto, ¿no? Llama la atención, ¿no? O se evidencia como necesario, más de esa gran reforma, ¿no? La necesidad de replantear también el modelo de gestión administrativa. Y digo esto porque vemos las gravísimas falencias que tenemos, la falta de coordinación, de articulación entre los 4 niveles de gobierno, no refiriéndome pues al nacional, a los provinciales, a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales rurales, al hecho de que no haya pues esa optimización en la utilización de recursos público, de que no se privilegie la técnica y la planificación pues en todos estos niveles de gobierno, y que no podamos satisfacer las demandas insatisfechas de los ecuatorianos. ¿Cómo usted ve aquello? Pues desde mi punto de vista debería de impulsarse paralelamente, mientras estamos haciendo esa reforma de la estructura del Estado, los modelos de gestión administrativa también deberían de modificarse, ¿no? El Ecuador tiene muchos problemas. Digamos que la seguridad es un problema presente y habrá que asegurar una seguridad social que sea sostenible en el largo plazo.
Ese es un tema que se debate a lo largo del mundo y particularmente de América Latina. El problema de la violencia, del terrorismo y del mundo criminal, que es un fenómeno global y que el enfrentamiento también tiene que ser a través de una alianza transnacional en la que podamos actuar junto con Estados Unidos, la Unión Europea, los países que pueden traernos tecnología, Israel y todas las asesorías posibles. El combate contra el mundo criminal y el narcotráfico tiene que ser implacable, no podemos transigir y esa debe ser una política de Estado. Y el punto que usted topa también tiene relevancia. ¿Cómo hacemos posible que el gobierno seccional o los llamados gobiernos autónomos descentralizados o GADS sean más responsables, sean autosustentables, sean viables y sean responsables, sin mencionar específicamente casos? Pero no tiene sentido que gobiernos locales que tienen presupuestos muy pequeños, gran parte de los recursos se vaya en su frondosa burocracia y lo que queda en la fiesta, en el baile, en el reggaetón. Correcto. A eso yo llamaba, pues, optimización de los recursos públicos. Permítame, Michelle Maffei, continúa con la entrevista. ¿Sí? Estimado doctor Rivera, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio I99. Hablando un poquito del combate contra el crimen organizado, que justo usted lo estaba mencionando, ¿por qué el gobierno de Noboa está evidentemente yendo hacia un combate, se podría decir, financiado o apoyado por Estados Unidos? ¿Por qué no está recurriendo a otros países que sí, Estados Unidos tiene la experiencia militar como tal? El señor Prince está aquí, está a cargo básicamente del plan de seguridad que estamos nosotros llevando a cabo. Pero ¿por qué no fueron a otros países como Italia, Holanda, que tienen un know-how mucho más especializado del crimen organizado que Estados Unidos? Estados Unidos, el crimen organizado no lo pudo para nada combatir. La mafia italiana, la mafia irlandesa, la mafia en Chicago es otro ejemplo. Digamos, si el fenómeno del crimen organizado y de transnacional, que implica el narcotráfico, el tráfico de migrantes, la trata de blancas, el contrabando de combustible, el transporte de explosivos y de armas de origen ilícito, la minería ilegal, el lavado, es decir, la economía criminal es muy compleja y opera a lo largo y el ancho del planeta y del mundo occidental. En consecuencia, no podemos enfrentar solos a ese problema porque la magnitud del crimen organizado es tan grande que solo tendremos asegurada la derrota de la nación. Yo entiendo que no solamente se está trabajando con Estados Unidos, entiendo que existieron visitas, cooperación técnica, adquisiciones, por ejemplo, a Israel. Entiendo que hay cooperación a nivel de las fiscalías o de autoridades que tienen, como usted ha dicho, un know-how importante en la lucha contra la mafia en Italia. Es decir, la idea es que si el crimen organizado actúa de manera multinacional, la defensa de los países y la lucha contra la economía criminal necesita también una alianza multinacional, transnacional, global. Yo entiendo que este tema lo tiene muy claro el presidente de los ecuatorianos y tendremos que dar nuestro apoyo y nuestro aliciente para mejorar el equipamiento de la fuerza pública, para recuperar la profesionalización y la dignidad de las Fuerzas Armadas que fueron pisoteadas y arrastradas durante la década del régimen autoritario del señor Correa, ayudar a la institucionalidad de la fuerza pública
para que unidos o complementariamente puedan enfrentar este desafío. Y obviamente el desafío que implica la economía criminal no solamente merece como respuesta una política preventiva o una política reactiva, sino también un esquema de políticas de Estado para generar empleo, para que el joven que pueda estudiar, pueda tener un emprendimiento y pueda tener posibilidades, tenga en el Estado también un escalón, un espaldarazo y un apoyo, y no se vea condenado a ser contratado por las bandas como un pistolero, como un gatillero o como un sicario. Yo creo que el problema es complejo y me parece que el gobierno nacional debe rodearse de los profesionales que más conocen de la magnitud de este tema para enfrentar al mundo criminal con mayor eficiencia y eficacia. Gracias, doctor Rivera. Leo. Gracias, Michelle. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo está? Un gusto. Le saluda Leonidas Castro. Doctor, un poco quería conversar de la parte legislativa. Hay una asamblea que se posesiona el próximo 14 de mayo. Estamos prácticamente a 2 semanas. Mañana reciben las credenciales los asambleístas de Guaya. Se ha cumplido con este proceso y el reto aquí es cómo manejar la hegemonía de una Asamblea Nacional polarizada. Se habla de que el movimiento ADN, el oficialismo, tiene ya hasta 3 asambleístas aparentemente de llegar a una mayoría, es decir, sigue con conversaciones, sigue con esos diálogos. ¿Cómo encontrar esa posibilidad de hacer al Ecuador viable en medio de la polarización que hemos tenido en la Asamblea Nacional y donde sabemos que los intereses son diferentes y no necesariamente son en favor de los ecuatorianos? Mire, si la Asamblea Nacional de este momento tuviese una composición heterogénea, dispersa y fragmentada, sería grave para el Ecuador. El hecho de que sea una asamblea polarizada no es malo para el Ecuador. Yo diría que después de las elecciones legislativas del 79, las elecciones parlamentarias del 13 de abril pasado tuvieron en la primera vuelta los efectos de una segunda vuelta. Porque, ¿qué necesita usted para tener mayoría absoluta? 76 legisladores de un Congreso de 155. El partido del presidente Noboa tiene 66 legisladores. Tiene entonces que dialogar con el Partido Social Cristiano, tiene que acercarse a los legisladores independientes, tiene que dialogar con los señores asambleístas de Pachacuti, que están más allá, diríamos, de la beligerancia y del radicalismo del señor Isa, que más que de Pachacuti es un correísta, y tiene también que dialogar con parlamentarios del correísmo que están cansados de un caudillo sectario que da evidencias ya de esquizofrenia política y hasta de locura. Entonces, me parece que un buen manejo de persuasión, de diálogo sobre la mesa para establecer algunas políticas de Estado en la esfera legislativa le va a dar al presidente Noboa un amplio margen de gobernabilidad. Los ministros, para ser destituidos, necesitarían tener al otro lado 102 legisladores. Entonces, la estabilidad de los ministros está asegurada. Y el presidente y su partido, me parece que sin mayor dificultad puede armar una mayoría sin que se excluya a la minoría, en este caso al correísmo. No se puede actuar con el sectarismo que ellos actuaron en el pasado. Acuérdese, cuando presidente, primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, CAL y comisiones eran hegemonizadas por el correísmo. No, la política ecuatoriana requiere un cierto baño de refrescura, de sensatez, de tolerancia, de apertura, y se lo puede hacer de tal manera que, a mi juicio, desde una perspectiva de análisis político, el presidente Noboa no tendrá mayor problema en la esfera legislativa de la Asamblea Nacional. Eduardo Mendoza Estrada tiene más inquietudes, doctor Rivera. Eduardo, adelante. Gracias, Leonidas. Doctor, qué gusto saludarlo.
Yo quiero entrar justamente, estamos hablando del tema político y la verdad creo que es sumamente importante mencionar esa asamblea constituyente del 98, pues que usted estuvo aquí, yo también, pero era muy chiquito, que tenía un poder un poco derivado más que originario de la Constitución. Entiéndase, venía de una Constitución previa, como tal, había una Constitución que ya había otorgado determinados lineamientos de fundación del Estado, que fue la Constitución previa a esta, que no me acuerdo si fue la del 79, 78, 78. 70, aprobada el 15 de enero del 78. Exacto. Y entrada en vigencia a partir del 10 de agosto del 79. Exactamente, que fue la que pues vino el retorno a la democracia. Y la del 98 lo que hizo fue, aparte de una gran pelea entre Febres Cordero y este amigo, ¿cómo se llama? Y el presidente, el expresidente también... Osvaldo Hurtado, que fue el presidente de la Asamblea. En efecto, yo le pregunto, ¿cree usted que debe de haber una Asamblea Constituyente de poder derivado como tal? Porque, mire, el problema es que ya hay derechos y garantías que ya están preestablecidas. La juventud como tal está a favor del tema del cuidado del ambiente y derechos como los derechos de la naturaleza, la garantía de derechos de la naturaleza no pueden ser derogados como tal, aun cuando suene feo, aun cuando a mucha gente no lo pueda entender y aun cuando en el ejercicio no se haya dado la protección como tal de los mismos. Pero tenemos basta jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto del tema. Pregunto, doctor, ¿cree usted que debe venir una constituyente de poder derivado como tal, que solamente trate determinadas situaciones, como es el caso del Consejo de Participación Ciudadana, eliminación del Consejo de la Judicatura, y quizás en cierto sentido un recambio en ciertas cosas de la Constitución? Cuéntenos un poco. Mire, usted ya, yo creo que en su pregunta ha dado respuesta a algunos temas. Yo diseccionaría en varios aspectos. Primero, la verdadera asamblea constituyente que constituye el Estado es la primera que se hace para que nazca una nación o un Estado-nación. Lamentablemente, en América Latina creemos que el efecto de una constitución es mágico. Entonces, creemos que cada constitución resuelve todos los problemas. El Ecuador ha tenido 20 constituciones, quitándole la constitución quiteña de 1812, la constitución declaratoria de independencia de Guayaquil, de Cuenca o de Loja. Hemos tenido una constitución cada 10 años de la historia republicana. Pero las constituciones como tal no resuelven los problemas si es que el país no tiene condiciones sociales, políticas, culturales, de madurez y de institucionalidad como para que la regla se acate. En otros términos, quiero decir a usted, puede usted promulgar la mejor ley de tránsito del planeta, que mientras los conductores no respeten la luz intermitente, no respeten el rojo ni el verde, seguirán existiendo accidentes de tránsito y además seguirá existiendo corrupción. ¿Qué hacer hoy? Usted tiene la opción de una constituyente derivada, sin plenos poderes, como fue la locura demencial de Montecristi, traída por los españoles para construir una constitución que diseñaron para Chávez y para Evo Morales y para el socialismo del siglo XXI. Yo tendría ciertos reparos desde la perspectiva del análisis de que una constituyente puede ser muy larga, tener dificultades, tener bloqueos y terminar en una frustración. Porque según el 444 de la Constitución, necesitaría 3 procesos electorales. Y me parece que a lo mejor el camino más expedito, más corto, podría ser el de la reforma parcial y el de las enmiendas, que cuentan ya con dictámenes favorables de la Corte Constitucional. No tiene usted por qué quitar
los derechos. Lo que sí puede hacer es regular para que no haya abuso en el ejercicio de los derechos. Digamos, acciones de protección que no sirvan como instrumentos para la impunidad del narcotráfico o del crimen organizado. A nadie se le ocurriría borrar derechos, por ejemplo, de la equidad de género, de la alternabilidad y de la igualdad, o de los derechos de la naturaleza, o del tema del medio ambiente que nos preocupa a todos, o de la visión animalista del ser humano. Creo que son avances de la racionalidad de la convivencia civilizada. Pero ¿alguien duda de que hay que enterrar el Consejo de Participación Ciudadana? Nadie, excepto a lo mejor la Rana René, el señor Verduga, el Ají con Mote, el Jerónimo, que son los seudónimos de personas que actuaban con una lógica delictiva para tomarse las instituciones del Estado y servirse de ellas. ¿Alguien duda a lo mejor mejorar las condiciones del Parlamento? Nadie. ¿Alguien duda que hay que eliminar partidos políticos que dejen de ser tiendas de abarrotes, de enriquecimiento, para que haya organizaciones serias que tengan barreras y umbrales de acceso a la representación? Nadie. ¿No será buena idea, por ejemplo, establecer la figura de la segunda vuelta para elección de alcaldes y prefectos? No es bueno para las grandes ciudades que tengan alcaldes con 18 o el 20% y una legitimidad muy, muy pequeña. Es decir, hay cantidad de ideas que me parece que debe ser oportunidad para que desde el mundo político, desde los analistas, y Dios quiera desde los dirigentes políticos, muchos de los cuales tienen pocas o casi ninguna idea de este tema, de la academia, de los gremios, de las instituciones, pueda suscitarse un gran debate nacional respecto a qué puntos de la Constitución merecen ser modificados para que haya de lo que yo diría una regeneración de la democracia y la economía ecuatoriana se abra al mundo, porque la Constitución de Montecristi es una constitución estatista que ve la inversión como un pecado. Y mire usted, Perú se acerca a 20,000 millones de inversión cada año, Colombia a 30,000 millones al año y el Ecuador no llega ni siquiera a 500 millones, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar esa concepción, cambiar la concepción de empresas disque estratégicas que se mueren en el fango del Estado obeso repleto de corrupción. Le doy una cifra, solo la empresa de telecomunicaciones del Estado ecuatoriano, el año que acaba de terminar, habría perdido más de 200 millones de dólares. Y esa empresa tiene más burocracia que las empresas privadas que copan en el mercado de la comunicación sobre el 90%. ¿Eso es legítimo? No. Entonces creo que tenemos que dejar al lado los complejos y los prejuicios ideológicos para que el Ecuador avance. Yo terminaría diciendo que la Constitución de Montecristi fue hecha como traje a la medida para la esquizofrenia del socialismo del siglo XXI y ha pasado una generación y la nueva generación de jóvenes ecuatorianos tienen otra visión, están en modo emprendimiento, en modo inteligencia artificial, en modo revolución digital. Entonces tenemos que adecuar las instituciones jurídicas al nuevo signo de los nuevos tiempos. Perfecto, doctor Ramiro Rivera, la verdad un gusto siempre estar aquí con usted, pues estos son sus micrófonos. Buena tarde. Muy amable, muchísimas gracias. Así es, Alberto. Estamos llegando pues al punto culminante, ¿no? En esta jornada de martes, culminando este gran día, cargado de justamente análisis de temas importantes.